Tú pudiste haber matado a ese niño. Él viene y me muerde. Que yo fuera a agarrar la sangre. De verdad. ¡Qué ratita! ¡Qué asco! Los cocodrilos de la fija. Estos son los cuentos más increíbles. ¡Buen día, buenos días! Bienvenidos a un nuevo video con Ya la conocen por aquí porque ya hemos hecho varios videos, además que están en todos los vlogs con nosotras. Nosotras ya grabamos con abuela y abuelo, donde nos contaron un poquito de su historia, y no habíamos grabado con la señorita madre. Y no sé, mamá tiene demasiadas historias demasiado cool y las quiero escuchar todas hoy frente a la cámara. No me acuerdo de ninguna y quería llamar a mi hermano como que toda la... El comodín. Sí, el comodín. historia. Para los que no sepan, para los que no saben, mi mamá vivió en África por bastantes años, entonces de ahí tiene demasiados cuentos locos que casi nadie tiene, por Dios, ¿quién vivió en Exacto. África? Y es por eso que queríamos hacer este video, porque nosotras los escuchamos, pero muchos se nos han olvidado y aparte tenemos que documentarlo para que todo el mundo oiga esas vivencias, porque vivir en África es demasiado diferente, por lo menos en ese entonces, a donde tú fuiste. O sea, no era la ciudad como ir a Cape Town ahorita. Tú viviste en una parte más rural. ¿A dónde llegaste y con qué edad llegaste? Llegué con 4 años, creo que cumplí 4 años allá. Eso es lo que yo digo, ¿cómo tú te acuerdas con 4 años? O sea, eres demasiado pequeña. Sí, recuerdo que fuimos en carnaval porque en el barco que íbamos celebraron carnaval en el barco. Entonces eso era... Te quedó el recuerdo. Sí, me acuerdo mucho de eso y que nos regalaron, bueno, ese es el primer cuento, que nos regalaron un juguete a mi hermano, un carrito y una muñeca de trapo a mí. Llegamos y me estaba diciendo mi papá, porque a mí ya se me olvidó. Sí, antes de grabar este video, mi mamá estuvo casi que con papel y lápiz preguntándole a abuela y abuela que ¿a dónde llegamos? nombres, ¿Qué dijimos? o sea, ¿Cómo fue? ¿dónde ¿Qué llegamos? era? El río. Bueno, era Lubia, pero tú dijiste que era otro No, río, llegamos a Lubito, quedamos una noche y después fuimos para Lubia. Mi pregunta es, tú tenías 4 años y tú en ese momento, cuando abuela y abuelo te dijeron vamos a ir a África, ¿tú qué pensaste? ¿Tú tenías la noción de que te ibas a ir a otro continente y que ibas a vivir con otras personas? Con esa edad uno No, no tiene noción de nada, o sea, de hecho no vivíamos en Lisboa, no vivíamos aquí en Madeira. Yo todavía tengo recuerdos de cosas en Lisboa, la casa donde vivíamos, casos que me pasó, creo que fue marcante, que me dieron una paliza. Es la primera paliza de mi vida. ¿Pero quién? Mi papá. Ah, No me dio una paliza, mentira. Me pegó con, no sé cómo se llama eso aquí, el palo ese que cargan los policías, pero me dio nada más así uno, pa. el tubo de los policías. Sí, me dio No, así, para el pa. mal. Y eso a ti te traumó. Sí, fue la paliza de mi vida entera, de los 50 años. Ajá, pero eso fue en Lisboa. En Y eras Lisboa. pequeña, imagínate tú, todavía te acuerdas. Y me acuerdo Porque que- las cosas traumantes marcan. Sí. Eso la traumó, esa paliza. La paliza. No, porque me quedó el morado. Me quedó el morado Qué horror. y siempre me veía la pierna y decía, no me voy a asomar a botar nada, porque yo botaba los juguetes por una ventana y por eso fue que me pegaron. Que me compraron un juguete que yo quería mucho, que todos los días fastidiaba a mi papá que me comprara un gato rojo inflable. ¿Cómo te acuerdas de esto con 3 años? Porque Madre mía. siempre bajábamos yo veía el bendito gato en la vitrina y Entonces- yo lloraba que quería el gato hasta que me lo compraron. Un día ellos salieron a pasear y no nos llevaron ni a Orlando ni a mí, mi hermano. Y nosotros vivíamos en un piso alto. Yo veía así a lo que ellos estaban llegando, pácata, lancé el gato. Pero encima de su cabeza. Sí, el gato cayó abajo y no sé si fue un carro, no sé qué fue lo que pasó, que el gato se explotó. Ah, claro. Y ahí fue cuando ellos llegaron. No, y hombre. pácata me dio. Ajá, pero ahora de vuelta a Angola, cuando llegaste a Angola, llegaron entonces a ese Lubito, y de ahí se fueron a Lubia, mi querida Lubia. Y eso es como nos contabas que era montuno, ¿no? Que era como... No era Montú, o sea, Era un bosque, era más o menos así. era selva. Eso, Era selva. muy- Selva. Había poca civilización. Por eso en la noche nosotros escuchábamos a las hienas, sí, había muchas culebras. Llenas, imagínate. Pero ¿cómo era tu casa? O sea, tú llegaste a qué casa, ¿cómo era? Los policías van a vivir aquí, que era una
vamos a llamarlo urbanización. De policías. Sí, era una urbanización de policías y cada quien tenía su apartamentico, como si fuera una avenida, Vale. cuadraditas. O Entonces, sea, que tus vecinos eran policías también. Sí, Yo pensaba que éramos- tú tenías tipo vecinos así, africanos. eso era en Silvaport, ya era ciudad. Es que a mí me gusta saber las casas, porque así siento que vivo la experiencia de más o menos si era una casa, o si tenía patio, si era edificio. Bueno, si pero era ahora en pequeño, si era Nubia, grande. que vivían ahí con los En policías. Nubia teníamos ¿Qué? un patio enorme que era para todos los que vivían ahí, o sea, estaban las casitas y al frente eso era puro patio. Y en los 5 años hablaron portugués siempre. Se hablaba portugués y se hablaba el quimbundo, que era la lengua nativa. Ellos de saben algunas Angola. palabras en Pero africano, no las voy a nombrar. Claro. pero en fin y al cabo hablaban portugués con todo el Sí, mundo. Sí, sí. Porque sí. solo estaban en esa zona con portugués. No, es que Angola policías. habla portugués. Ah, sí, ya se hablaba portugués hace Sí, cuánto, pero- ya. Ah, ok. Y en el colegio, Llegando a Lubia no. Llegando a Lubia no estudié. En Lubia lo que hice fue solo jugar, exacto, vivir y jugar. vivir la infancia. Sí, viví mi infancia maravillosa. Orlando y yo siempre, mi hermano querido. Voy a llorar. ¡Qué tonta! Bueno, nada, un día peleamos, peleamos y Orlando me cortó mi muñequita. La del barco, la de trapo. Sí, ¡Qué malo! me la cortó en pedacitos. Eso no lo sabía. Y yo agarré una piedra grande, cosa que no se debe hacer, y le le reventé el carrito. Y esa fue nuestra primera pelea en Lubia. Fue nuestra primera pelea y yo Y dañaron los juguetes que tenían. dañamos los Se quedaron juguetes sin juguetes nuevos, nuevos juguetes regalos, qué triste. nuevos. No, hombre. Otro de día- verdad que eran locos. Y ahí conocieron niños. O sea, se Sí, estaban con los yo niños de tenía la policía. muchos amigos. Y niños también de allí, niñitos de los vecinos nuestros, porque teníamos mucha gente viviendo cerca. Hay un niñito que ojalá esté vivo. Me metí ahí en un terreno que no sé de quién era y había un hacha ahí y yo comencé a cavar y entonces el niñito vino a jugar con nosotros, con mi hermano y conmigo. Y el niñito va y me hace así, y me hace así. Y Orlando me dice, dale, dale. Y yo no, y el niñito seguía con la cabeza. Y yo, tú le diste "Págate, con... ¡Ay, nena". por Dios! Con el hacha en la cabeza. ¿Y él qué hizo? Estaba desangrando todo. No, bueno, un poquito. Se fue corriendo a donde la casa de la mamá, Dios Qué mío, tú locura. pudiste haber matado a ese niño. pero no lo maté. No lo maté. Sí, porque dijiste, espero que esté vivo. Porque no lo vimos nunca. Sí, después la- después lo vi con el coco pelado y una cosa grande aquí, una venda. ¿Qué recuerdas más de ese sitio? Que mi hermano estaba jugando solo. Puro juego. Sí, jugando y no sé si estaba como acaramelado. Comenzó a gritar y a gritar y a gritar, a llamar a mi mamá Acaramelado. porque él se llenaba de dulces y Ajá. de todo lo que comía. A lo que pegó el grito, yo vengo a ver y era que estaba lleno, pero lleno, de pies a cabeza, de bachaco. como bachacos, que allá creo que se llamaba Oh. bisontes. Esas hormigas grandes que pican horrible, estaba pero lleno. Mi mamá lo metió adentro de un pipote de agua y ahí lo tuvo un rato hasta que las hormigas se loco. pegaron todas, se murieron. ¿Ves? Esas son las cosas que uno no escucha nunca si no vives en la selva. O sea, ¿quién se va a llenar Exacto. de bachacos? ¿Y quién va a escuchar a llenas de noche? Sí. Y llenas ¿Y de... qué animales veías Sí, en...? sí, se veían. O sea, en un día normal tuyo Ajá, pero- de despertar ahí, tú veías animales, veías monos, veías... Sí, los monos venían de entre los árboles que estaban loco. un poquito más Ay, allá tengo un poquito de, aquí. vamos a decir, aldea de donde estábamos, porque era una aldea. Y venían los monitos a comer de lo que hubiese Ajá, pero allí. y las llenas en el Rey León son malas y muerden, o sea, y matan. Sí, habían construido como una rueda con estacas, con palos. Era para mantener ahí adentro que si cabras, cosas así. Ellas Muy bien. levantaban la bendita estaca, el bendito palo, las levantaban y a veces se comían los animalitos que ¿Y a ellos tenían ustedes? ahí. A nosotros no, porque ellos comenzaban a disparar de noche a veces. Entonces, Para llenas, ahuyentarlas. monos. Tenía un monito de mascota Ahí. ahí en Ah, ese Nubia. cuento sí me lo sé. Y ustedes lo agarraron.
De Sí. ahí de... No, mi papá me lo trajo bebé, un monito bebé. Él agarró como un poste de luz altísimo, pero era en madera, y hizo una casita arriba del poste. Y tenía el monito amarrado de la cintura y el monito subía y bajaba, subía y Dios. bajaba. Un día estaba yo comiéndome un cambur. Vas a comer cambur frente al mono. Pero Sí, me sin acuerdo. pensar, el mono viene y me agarra el cambur. Claro, yo tan pequeñita, yo decía, ese cambur es mío, y voy y le saco el cambur. Él me quería mucho, pero el instinto animal, él viene y me muerde. Y ahí me acuerdo que me llevaron al hospital y me tuvieron que poner una antitetánica por debajo del ombligo. ¿Una Uy. antitetánica o era una Cualquier para vacuna. la rabia? Una cosa así. Dios. Era como una inyección Qué para loco. la rabia, pero la inyectaban acá. Y me acuerdo que yo pataleé tanto que tuvieron que llamar a varias enfermeras y una me agarraba en una pierna, la otra en Ay, los brazos, no, porque o sea, no me dejaba inyectar. Qué fuerte. Bonito. Aparte tenía la mordida tan grande ¿Ya te abierta. quedó la marca? No, Sí, no sí, me tienes. quedó. No Sí, tienes. aquí quedó. Ahí Ahí está. Yo creo que. Aquí Sí, está, sí, esa sí. es. Aquí Ah. siempre me quedaron. Ah. Me quedaron los dientes marcados. No. Toda parece la un vida. lunar. Sí, pero toda la vida me quedó eso marcado. Ah, y el bendito monito me lo llevó a su- mataron. Sí, lo mataron por ladrón. Porque él Oh. se robaba todos los maníes que... Como Aladdin. El bicho Sí, robaba todo. Pero lo hubiesen votado, pero bueno. en ¿Por qué será que los aquella monos época- roban? ¿Les gusta robar? Él se Sí, escapaba. no sé, porque creo que tienen manos, ¿entiendes? Inteligente. O sea, un perro con la boca no agarra tanto, pero un mono te agarra todo. Lo que pasa es que de vez en cuando yo lo soltaba. Manos. Y él Son patas estaba igual, pero- acostumbrado a Sí. estar con nosotros, pero un día descubrió que había como un pequeño supermercadito, vamos a llamarlo así. El señor tenía las bolsas de 10 kilos de maní y Claro. vendía granos así. Sí, Él daba todo descubrió que ahí había maní y entonces se iba. El señor ya nos había avisado: te voy a matar al mono si me viene a robar los maníes. Y mi papá le decía: no, él no se va a soltar más nunca, que no sé qué más. Pero el mono se soltaba. La que está aquí lo soltaba. Una tarde mi papá escucha un disparo. El monito, no sé qué. Y cuando vamos a ver, era el señor del abasto Qué que malo. le había disparado al monito, en que él ya se había ido arriba de un árbol. El monito estaba sufriendo mucho y mi papá terminó de liquidarlo porque Qué horror. y entonces coye fue un dolor Pero si muy un fuerte. mono de mascota, Dios mío. un ¿Algún mono. día ¿Y el viste un león? león? Ay, dije Sí. flamingo al mismo tiempo. Es que, chamo, los leones. Es que era demasiado selva, miedo. pero más que nada eran culebras. Fuimos un día a llevarle almuerzo a mi papá, que él iba a hacer como una suplencia, no sé qué, a otro policía, y mi mamá le dio por llevarnos con una muchacha que teníamos en la casa, que era la guía. Mi mamá no sabía llegar allá. Y en el transcurso del camino Guía turística. comenzó a llover. Y entonces viene una culebra y la muchacha nos grita: no, párense. Y no se muevan. Entonces la culebra nos pasó encima de los pies. Chico. Primera vez, yo ya había visto culebras en la casa. Grandísima, ¿no? Sí, inmensa. Una Ya, anaconda. ya habíamos visto culebras en la ¿Te casa. imaginas? No puede ser, porque los hubiese matado. Porque No, toda hasta chiquita, llegué a ver viviendo una así. que la amarraron para quitarle la La piel. Y la tenían en el patio de nuestra casa, o sea, de las casas. La tenían ahí amarrada. Pero la muchacha nos dijo que nos quedáramos quietos porque la culebra es inofensiva cuando llueve. Entonces no te escupe veneno. Y que no Se miráramos. cerraron que estaba lloviendo. Sí, cuando no había lluvia, siempre nos decía que no miráramos a los árboles porque allá había demasiado peligro, que eran culebras venenosas. Y te ¿Qué escupían, Y ¿no? había mucha gente ciega Qué loco, que ellos qué loco hacían eso. un remedio y se lo echaban en los ojitos y eso. O sea, tú no podías acostarte así en un jardín a ver hacia arriba. hacia los escupía árboles una no, culebra. hacia los árboles. Y ya lo que uno hace aquí, igual que vamos al parque y ponemos una Sí. toalla y nos acostamos. Literal, yo ahí. no sabía eso Porque hay de, muchas culebras, muchas. de las culebras. O sea, no sabía que ellas escupían. Sí, veneno. pero O sea, cuéntame pensaba que la mordían y ya. si viste al león, ¿lo viste de lejos?
por la Sí, IFS. de lejos, una noche, creo que nos quedamos, ya no me acuerdo bien, pero nos quedamos Qué como locura encerrados eso. en un lugar, mi hermano y yo, y tuvieron que ir a buscarnos de noche. Es que ellos no venían de día Y ellos yo no me se imagino que, acercaban. ok, eras chiquita, pero no te dejaban caminar mucho por ahí. No, o sea, tienes mi que estar mamá siempre era en una policía un encima de lugar, nosotros. en un siempre. lugar pequeño, porque si te ibas te Ajá, podías ¿y ¿cuáles son perder los otros demasiado. cuentos que tienes de ese lugar? O ya no tenemos cuentos ahí. Tengo un cuento que mi papá me regaló un nido de pajaritos. Ay. Un nido. Un nido O sea, de- con bastantes. Y eran ratoncitos. ¡Ah! ¿Verdad? Qué ¡Qué asco. asco! Siempre ¡Por lo Dios! cuento. ¿Y eran Qué cuántos? No sé, como 5, 4, no me Qué acuerdo. cosa más asquerosa. Y él sabía que eran ratones porque no era gafo. Claro, me estaba echando broma, me Qué dijo. asco. No vale. Porque teníamos, Me hacen eso y lo mato. teníamos un cuarto de guardar peroles y él me Dios. dice, vamos a guardar este nidito aquí, ¡Qué asco! que tu mamá no lo vea. Eso es para que tú los tengas ahí. ¿Qué clase de persona Y yo era hace tan eso? inocente, ¿Qué clase de- tan yo no inocente, puedo. que yo le dije a mi papá, pero no tienen Plumas. plumas. Y él me dijo, porque está muy chiquito, mira, tiene los ojos cerrados y no sé Qué qué. asco, de Y Y yo tú iba- los agarrabas. le pasaba el dedito, así, todo. Y después le salió la cola. Cuando yo, sí, cuando, Dios ¿qué? mío, A Dios los me 3 libre. días, no me acuerdo, sé que pasaron unos días y ya vi que yo le dije a mi papá, estos no son pajaritos. Y él echándome de broma me dice, claro que no, esos son ratas. Qué asco. Qué asco. Y los botaron, los mataron. Mi todos. mamá se encargó porque yo Uf. comencé a llamar a mi mamá y que, Pero mamá, qué mira lo que mi loco. papá me regaló, esto no O son sea, de verdad que pajaritos. vivían ahí en ese monte. Mi papá era De verdad. echador de broma. Otra cosa, me regalaron una cochinita. Era mi mascota. Después de tener Es que- ratas, monos, Y un me regalaron cochinito. una cochinita. Está mejor que las Sí. ratas. Sí, pero también se la comieron. Hay varias gente que tiene cochinitos. Bueno, pero es que todos se Ay, los comen. no, qué es que horrible. los tienen para eso, Sí. para criar, engordar. y Porque después nosotros se los comen. vivíamos Qué desgracia, de Dios mío. Madeira. Pero claro, darse a los niños es diferente, porque un niño sí piensa que es su mascota. Sí, pero Cuando de- tú eres adulto, tú sabes que te lo vas a comer. De Madeira mi papá era el único policía. Todos los demás eran de Lisboa. Tienen una tradición de en diciembre comerse los cochinitos pequeños, asarlos en el horno. Y por eso te lo dio, para que creciera un poquito. Claro, yo andaba con mi Malo. cochinita para todas partes y un día llegué, porque siempre andaba jugando por las afueras de la casa, y llegué y mi mamá estaba con mi papá haciendo de las suyas con la cochinita y me Ay, llamaron no. que yo fuera a agarrar la sangre. De verdad, o sea, aparte. Ay, De no, verdad eso fue un que trauma. no puedo. Pero bueno, eran cosas normales allí, Ay. allí se mataban las gallinas, ellos de hecho Qué tengo horrible. fotos, mi mamá sacándole las plumas a las gallinas y cosas así. Los demás cuentos así que se puedan contar ya son Que se puedan Sil- contar. Ay, sí. de- Cuenta uno, vale. De Silvaporto. De allá. Ya llegamos a Silvaporto, ahí sí ya entré al colegio. El colegio era una casa con jardín que cultivábamos, era súper Y las chévere. clases eran en portugués. Las clases eran en ¿Con una portugués. señora portuguesa o de África? En portugués. ¿Y los niños eran portugueses o de África? De todo, ahí había de todo. Ahí sí tenías más amigos, Habían más pocos, niños. sí, Porque- había. De hecho sí. habían pocos portugueses, no habían tantos. Y ahí tenías televisión en ese lugar. Ujú. ¿En ningún lugar tenía televisión? Ah, o Tenía- sea, ellos tuvieron televisión cuando vinieron para Aquí acá. en Madeira. Qué loco, O vivían sea, sin vivían en televisión. el entretenimiento de naturaleza. Me acuerdo que en Silvaporto venían y nos ponían en una pantalla, en una pared, nos ponían una pantalla de cine y ahí veíamos películas. Ah, viste, todavía te llevaban algo de entretenimiento al lugar. Sí, en Lubia era radio, se usaba era la radio. Y en Silvaporto no me acuerdo de ver una televisión en casa de nadie. O- Sé que cuando o fue llegamos llegaron aquí a Madeira ya compramos un televisor, pero allá no me acuerdo de ver un televisor en casa de nadie. Qué increíble, de verdad. No, y nosotros jugábamos, era
en la ¿Y calle. allá le hacían caso a abuelo o no le hacían caso? Sí, sí le hacían, pero mi papá no era malo con nadie. Pero inspiraba respeto por su uniforme. O sea, que los Alrededor, angolanos no era que no los querían a ustedes, sí los sí querían. lo querían y Porque era es- más bien protección para ellos, ¿no? Sí, y aparte, gente muy noble, muy inocente, muy noble, muy noble. Que si había ladrones, uno que otro ratero, una cosa de repente, porque obvio. Pero el trato de niños era Digo, inocente, todos los niños eran Claro. inocentes, las personas grandes eran muy No hacían inocentes. bullying. Exacto. No. Ahora, O sea, yo como digo, ahora, no. hoy en día que los niños hacen bullying y todas esas No, cosas. yo no sabía hasta que llegué aquí a Madeira que me hicieron bullying por venir de allá. Y allá te podían hacer bullying por ser la que sí, Ajá. la blanca y tal. Y fue todo lo No, contrario, fue cuando llegó por aquí, eso, a Madeira. Y convivíamos todos en una Y misma. más bien cuando tú llegaste aquí fue que te dijeron Fue- que eras la... Sí, que venía de No sé qué allá, primero porque aquí no se acostumbraba mucho a decir mamá, era Mai, y yo venía con esa mamá, mamá. Entonces me acuerdo que la primera cosa que me hicieron fue mamá, mamá, y que yo llama mamá, y yo, Ay, o sea, no, Tonto. la burla. cosas tontas, pero tonto. bueno. Y que tú siempre nos cuentas que te hacía falta tu gente negrita aquí, que no lo tenías. Siempre, siempre, porque allá nosotros salíamos a jugar sin prejuicios, sin Te caía nada. mejor. Sí, ¿Hasta qué edad estuviste allá? ¿Estuviste 5, 6, 7? yo vine a cumplir 9 años 9. aquí, ya prácticamente. Ya eras enorme. Sí, yo entré Por eso te aquí. acuerdamos mucho. O sea, básicamente tu niñez es allá. O sea, tus Fue recuerdos allá. de pequeña casi que todos son en África. Yo llegué a tercer grado aquí con 9 años. Eras grande ya. Locura. Sí. Cuando tú llegaste aquí, tú sentías que más casa era allá, ¿verdad? O sentías No, que... yo me quería regresar a los Ah, 3 sí días. querías estar en Portugal. No, regresar No, allá. quería regresarme a Angola, yo quería Por estar eso tu allá. casa era como allá, no Sí. era aquí. No, es total. era Estabas allá. completamente habituada a vivir como una persona africana. Total. Y Es mis que yo amigos- creo que Fiamma y yo nacimos como con eso. No sé, yo siento que nosotros somos como que Porque toda la africanas. vida, porque toda la vida Siempre hemos nacido con eso, como yo creo que por los cuentos siempre hemos tenido eso en mente de que como que tenemos esa raíz de allá y no tenemos familia. Pero hay algo que nos, ¿verdad? Que nos llama, nos Es gusta que- la música, nos gusta la cultura africana, nos gusta todo. Sí, o sea, porque no te que- parece que tú hubieses nacido allá. Ajá. Sí, yo me Es sentía demasiado de loco. allá. De hecho, yo llegué a preguntarle a mi mamá si yo de verdad no había nacido allá. O sea, porque me sentía africana totalmente. Claro, como fui tan feliz, tan Ahora yo feliz digo, eso allá. de Angola no tenemos ni idea de cómo estará. Sé que a veces yo pongo No, hashtag- no, yo no digo Angola, quise decir en ese lugar, Lubia. Yo busqué en internet y se veía como el monte, ahí en Lubia. Y es lo que se ve, ¿no? En Google No, Maps es pero lo que yo está. creo que sí está poblado, no sé. Hay que buscarlo Tendríamos otra que vez. buscar. Hay que meterse en el Y mapa. Silvaporto sí debe estar poblado, sí quiero verlo. Y donde sí es la capital, que es Luanda. Ya es sí. normal, ahí vive un gentío. ¿Viste elefantes? Porque hay bastantes elefantes en África. No, yo vi Jirafas, elefantes. Me tampoco. monté en un elefante, por cierto, pero fue aquí en el zoológico de Lisboa. Pero en África no llegué a ver Tigres, nada de eso. ningún elefante. Allá lo que sí habían eran muchos cocodrilos. Uf, ¿Qué? De hecho, tengo un cuento Los cocodrilos me dan demasiado miedo. Sí. No sé, nunca he visto uno, ¿no? Pero he visto videos. Los videos, ¿no? Y de que son como cocodrilos. sigilosos, así que te van Ajá. a, o sea, tú no sabes dónde están, se esconden mucho en los lagos. Mi papá me regaló unos zapatitos así bien bonitos plásticos y eso para mí era los zapatos de fiesta. La muchacha que trabajaba con nosotros, Paulina se llamaba, ella iba a lavar Paulina, al río. Como la agenda. Pascualina. Ah, Pascualina. Ella se llamaba Paulina. Cada vez que ella iba a lavar, yo iba con ella y ese día me llevé los zapatos para que todo el mundo viera mis zapatos nuevos. Y me senté en una piedra alta. Estaba yo con mis zapatos moviendo los pies para que me vieran así tal. Con los zapatos. Sí, con los zapatos nuevos. Y ¡pum! Se me va un zapato. Ay, Dios mío. Y entonces el zapato comienza a hundirse. Yo bajé corriendo para agarrarlo y veo que se está hundiendo y era arena levadiza. Se chupó todo el zapato.
Y ella me agarra y me dice, no. O sea, aparte hay arena levadiza. Arena Ahí. levadiza. Y no te metiste, ¿no? No me metí. Nunca nadie se metió. Agarré el otro zapato. Qué susto. Agarré el otro zapato cuando llegué a la casa y lo lancé al cuarto que mi mamá tenía de... Lo hubiese lanzado ahí mismo en la arena. No, lo boté por allá y entonces mi mamá me dice, ¿y los zapatos? Ponte los zapatos. Y yo, ay, no los encuentro, no sé, Ay, no sé qué me hacer, no sé qué pasó Qué con los mentirosa. zapatos. Y el cocodrilo, a la historia de Bueno, y allí, en esa arena, ahí aparecían cocodrilos. Pero es como las lagartijas aquí, que se van cuando ven gente. Sí, no es. Los Ajá, cocodrilos un no son cocodrilo como la viene. lagartija. Sí, ellos se van, ellos sienten a ¿Y las qué es lo que personas y comen se los van. animales que están dentro del lago? Pero igual, Claro, si pero es ese una era persona. era un río. Si tú te metes, de repente te pueden agarrar. Claro. Pero ellas, como eran tantas muchachas lavando, Nos espantaban. sí, cantaban y todo eso, la Ay, bulla. Dios. Entonces, no. Viendo tantos animales, no vivías con miedo, vivías normal, relajada. Yo siento que viviría en una tensión. Y yo, por Dios, estaría muriendo si nadie, veo un nadie cocodrilo. vivía con miedo, es lo que te digo, allí nosotros no pensábamos en nada de miedo, para nosotros era una vida normal. Y luego cuando les dijeron que se tenían que ir, o sea, ¿ustedes tenían miedo o agarraron todas sus cosas relajaditas ahí? En el 74 a mi papá le dijeron, mira, va a haber una revolución acá, ya Portugal se va a entregar el Pero- país. Los policías que quieran pasar a la policía africana, angolana, se anotan y los que no, se van. ¿Te imaginas que abuelo se hubiese quedado allá? Él quería anotarse. No, No. qué va. Sí, él quería ¿Y quedarse. quién dijo que no? Mi mamá. Y nos podíamos traer todos los baúles. Mi mamá se trajo baúles de aluminio, unas maletotas grandes. Y se trajo todo, hasta la cocina. Nosotros fuimos de Silvaporto para Luanda. Yo creo que salimos como a las 5 de la mañana y llegamos prácticamente como las 5 de la mañana del día siguiente. En un autobús que llevaba todo el gentío porque en Luanda era donde estaba el puerto que iba a salir el barco para acá. Estuvimos viviendo ahí en Luanda, no me acuerdo si 15 días. Un mes, no me acuerdo. O sea, antes de venirse. Antes de venirnos, por eso te digo que era el calorón en Luanda, que yo me acuerdo que la casa donde nosotros estábamos tenía como una manguerita por el techo y entonces la abrías, cuando estabas acalorado te metías, te refrescabas y Con se ropa y secaba, todo, sí, el refrescamiento. te refrescabas y ya jugabas. Al ratico había que hacerlo otra vez porque era un calor muy sofocante. El barco que veníamos de Angola Estaba muy lleno. era como de emergencia y era un barco y que carguero. Y era muy lento. Duramos 18 días. Aparte tuvimos varados en el mar porque Eso es. hubo amenaza de desviación de barco. Me acuerdo Por que... piratas. No sé si eran piratas, me imagino que sí. Era gente que Gente no... que estaba en el mar Sí. para robar y eso, qué loco. Y entonces estuvimos varados ahí, nos dieron clases de cómo ponernos los salvavidas si ellos viniesen a atacar el barco. Me acuerdo de que nos pusieron salvavidas, nos enseñaban a desamarrar los barquitos que están alrededor del barco. Eso para nosotros era, ay Dios mío, qué alegría que nos echas. La diversión, La diversión era... Me acuerdo que Orlando y yo no íbamos para el bar del barco. La gente tomaba y se les perdían las moneditas y nosotros agarrábamos todas esas monedas por el piso, vueltos locos ahí jugando y agarrando todas esas O monedas. sea, por lo menos en el barco se divirtieron. No era un barco cool como el que fuiste para Venezuela, No. pero igual se divertían con las tonterías. Y que éramos hacían. niños, no, es que a nada le veíamos No lo nada veían mal. Primero no teníamos en mente de que estábamos huyendo de nada. Sí, a lo último veíamos muchas cosas feas cerca de la casa porque el gobierno de allá ya estaban como en una lucha entre ellos a ver cuál es el que agarraba el poder y hacían cosas feas allí. Ahí sí, ya yo era grande y veía cosas horribles así, entonces decía, wow, esto nunca lo había vivido. Me llevaron a Madeira. Sí. Y Fue vivía en prácticamente Rivera vivía aquí Brava, en ¿no? Madeira. Sí. Que tenemos que ir a la casa donde mi mamá vivía, que es una casa amarilla, y ya vimos el colegio por afuera. Pero A la casa hay que tocarle, tenemos solo por aquí, tenemos tocar la que- pared y que- tenemos que cuando lleguemos a Rivera Brava subir las escaleritas que dan
hacia la casa derechito para ver cómo está esa casa. Lo que me parece súper extraño es que viviste en Madrid y después te fuiste a Venezuela y llegaste a Venezuela a vivir en una casa amarilla también. Sí. Porque yo me acuerdo que pasábamos por la calle y tú nos decías, mira, yo viví en esa casa amarilla. Y aquí cuando Y pasamos aquí, por Rivera Brava, también la me casa dices, mira, amarilla. yo vivía en esa casa amarilla. Casualidades de la vida. Ahora quiero que nos cuentes las anécdotas de Madeira porque yo sé que ibas a clases y te escapabas e ibas a la playa de Rivera Brava. Así que, ¿por qué hacías eso? ¿No te gustaba el colegio? ¿Te gustaba? Sí, me gustaba, lo que pasa es que mi mamá me Demasiado prohibía tremendo. todo. Era mejor la playa. Es que yo vivía al pie de la playa prácticamente. Y en el liceo teníamos a veces 2 horas libres. La vida de antes, 2 horas libres y me voy para la playa y vengo. Sí. No, regresabas al colegio, te quedabas en la playa. No, sí, iba 1 hora y me regresaba. Lo que pasa es que llevaba toda la ropa de playa metida dentro del bolso. Y mi El mamá cambio no fue sabía. demasiado grande de vivir en una selva a vivir en una isla y que... ¿Verdad? Mal. Y allá vivías con calorcísimo, ¿verdad? En África. Ah, mucho calor allá. Casi hacía- que no tenías ni un suéter. No me acuerdo de vivir un frío así horrible, no. Eran los chaparrones de agua que caían, una lluvia fuerte, fuerte, fuerte. Y a la hora era aquel solazo que te quemaba. Qué loco. Eso más en Luanda. Yo digo, ustedes no usaban protector solar, ¿verdad? Nada. No. Madre mía, Por tanto eso es que calor abuelo tiene todas las manchas, sin protector solar. los brazos manchados. Porque abuelo tiene los brazos manchados del sol. Pero había muchos árboles y uno ya Sí, en igual. Silvaporto no había culebras y habían muchas matas de frutos, lechosas, habían demasiadas. ¿Verdad? La comida era diferente, lo comías allá a lo que llegaste a comer aquí. O abuela preparaba lo mismo. Allá tenías que preparar esas cosas que comías con Pirón. pirao, ¿no era? Sí, es como el Milo aquí prácticamente, solo que es con harina de yuca y sin sal. Ay, qué horrible. No, Tal vez eso- es divino porque nosotros hacíamos el pollo asado picante, porque se usaba mucho picante. ¿Sabes que yo he visto eso en TikTok? Que lo comen así con una pasta. Se hacía una bolita. Una bolita. Y nos comíamos una bolita con un pedacito de pollo asado, picantísimo, por eso es que a mí me encanta el picante. Ay, qué rico. Y los champiñones eran así grandes, que se llamaban tortulios. Y los asaban también, mi mamá los asaba y todo. Hoy en día me comería los champiñones con el picante sabroso. A mí un picante. Y, si fuese por mí. ibas a adorar el pirán. Y el pirán también, claro, porque el pirán es yuca. Llegaste a Madeira a comer espetado. Y yo le decía a mi mamá, yo quiero pirán, yo quiero pirán con pollo asado. Y ella que bueno, aquí no, aquí se usa esmilo y tal, pero... Y yo le robaba a mi mamá tomates, cebollas, le robaba cositas que ella tenía en una nevera pequeñita, eso sí tenía. Se las llevaba a mis amigas que nos preparaban unas suculentas ¡Qué, ratitas. qué asco! Mentira. Topeiras, que se llamaban topeiras, no son ratas, es como decir en Venezuela. ¿Tú que no habías Aquí, comido ratas? aquí no son ratas, sino es como unos rabipelados, habían unos huecos que ellos se metían, entonces cuando veíamos el hueco y nosotros íbamos de casa y poníamos el oído así en la tierra. Ay, Y cuando mamá. sentíamos alguna cosita, yo llamaba, Ay, me desmayo. vente para acá, que ¿Y aquí que hay los uno". agarraban? Sí, cavaban ahí y tal, los agarraban. Salvajes. Porque se tapaba un hueco de otro lado y se tapaban todos los huecos y ahí quedaban qué? encerrados. ¿Y qué edad tenías? Ya era Horrible. Ya era grande, eso ya fue en Horrible. Silvaporto. Dios. Qué asco. Y para ti era normal. Tipo, Era comer normal. animales que estuviesen Y yo vivos. no sabía, no Hace 5 minutos. pero era... Y lo preparaban divino. Entonces, mi mamá un día me dio faltaban muchas verduras en la casa y me siguió. Entonces, cuando me sigue, ve que yo estoy allá sentada comiendo con ellos. Y entonces mi mamá me dice, tú estás comiendo ratas, y que no sé qué, y yo, y que no. Ellos me explicaron que no eran ratas y tal, pero ella sí decía que sí era. Pero era para que yo no siguiera llevando las verduras para allá. Y llega el chismosa a ver, escuchar tu... ¿Cómo tu se cuento. llamaban? Topeiras. Tu pero eran ratas. Pero ¡Qué no eran ratas. asco! O sea, ella no las comía y y tú las comías. Le llevabas todas las negritas para que te prepararan las cosas. Sí, porque esas si las convivía que- con ellas todo el día y yo me comía su comida,
porque estaba todo el día con ellos, tenía que llevar algo de la casa. Entonces, para aliñar, porque ellos no tenían no. tomates, cebollas, o sea, era más difícil para ellos ¡Qué horror! obtener esas verduras. Entonces me decía, ay, todas las latas de leche que mi mamá botaba, ellos me decían que se las guardara porque eso eran ollas. Entonces Ay, se Dios. hacía una fogata, se ponía la lata y ahí se cocinaba. Estos son los cuentos más increíbles que vamos a escuchar. Tú lo que comiste es pupú, ¿verdad? De algo. Tú Esto dijiste se ha que comiste transformado pupú de mono. en el desastre. ¿De qué comiste? Ya. Yo comí pupú. Faltaba Ya. esa hora en este video. Caganita de cabra. Caganita. No, vale, qué mal. Yo sé que había un cuento que alguien se había comido pupusitos. Ya va, ya Ella, va, ya va, ya va. ella. Eso es mentira, la mentira más grande. ¿Dónde yo comí pupú de cabra? En un matero que tenía como pepitas y tu abuela ¡Chocolate! dijo que era eso, que tú te la estabas comiendo y era eso. No, esa mintió. Era ¿Cuál abuela? Esta Qué abuela. horror. No, mentira, era yo. Yo me las estaba comiendo y no sabía lo que era. ¿Y por qué dices que era yo? ¿A dónde tenías caganitas de cabra tú en Venezuela? Por eso Bueno, y estaba entonces me mal. estoy enterando. No, ¿Por qué estaba me metiste echando a comer broma. cabra? Mi mamá me vio la boca toda negrita, toda sucia y yo me las estaba comiendo. No Fui sé. yo y ahora estás poniendo que eres tú. Fui yo. En África. Sí, en África. ¿Y por qué habías dicho Ella que- echaba las bichitas de la cabra en los materos para abono y yo me los comía. ¡Qué asco! Pero no sabías que era pupú. ¿Qué pensabas que era? No sé, un día los probé y me gustó. Y tú decías que era yo. Abuelo era policía y él tenía sus pistolas y eso, pero tú dices que nunca lo viste, ¿verdad? O si las veías y era normal ver pistolas. Siempre la veía todos los días, pero era niña muy obediente. Pero la tenía él o la dejaba ahí en la mesa. Él la tenía y en la noche la guardaba y nosotros ya estábamos avisados que no se tocaba. ¿Y tío Orlando con el que con Nunca todo y que tocó. travieso? ¿Nunca la tocó? No, teníamos una escopeta que era para dispararle, que ellos hacían estupideces de matar pajaritos, cosas Ay, así. Dios mío. O a un venadito. Qué desgracia. Sí, porque ya iban de casa y mi papá no iba a cazar con la pistola de policía, tenían Por una eso, pero sí te la escopeta. dejaba, ¿verdad? Y en un día que mi papá está de guardia, nosotros recién llegados a Silvaporto, no vivíamos en esta casa que te estoy diciendo que ya era grande. Llegamos a una casita pequeña metida como para un monte, lejos de la vecindad. Y entonces en la noche alguien se quería meter en la casa. Teníamos una ventanita en un baño y mi hermano vio que alguien se asomó. Y entonces mi mamá dijo duro: Orlando, búscame la escopeta y tal, que era para que él escuchara que teníamos una pistola. Y era una escopeta grande. Y mi mamá se puso debajo de la rejilla de la puerta con la escopeta volteada al revés. ¿Hacia ella? No, el Ah, gatillo en vez de estar hacia arriba, hacia abajo, Ajá. lo tenía hacia arriba. Y entonces mi hermano le decía: mamá, dámelo a mí, que no sé qué, peleando. Que él era el macho de la casa, quería agarrar la escopeta y tal. Y el bicho se fue. O sea, Bueno, viste, tuvo funcionó. miedo. Funcionó la Pero al día, amenaza. sí, al día siguiente, me acuerdo que al día siguiente ya nos mudamos, porque estábamos muy aislados de gente. Uy, no. Y al día No. siguiente nos mudamos. De hecho, yo creo que en Silvaporto nos mudamos como 10 veces para llegar a la casa donde estábamos. Llegamos a Pero esa casa. tú nunca disparaste. Nunca, porque yo no tocaba ninguna Claro, pistola. muy chiquita. Pero- Llegué a tocar, Si fuese grande, sí. llegué a tocar Abuelo la te enseñaba pistola algo. de mi papá un día aquí en Madeira, que estaba encima del closet. Él la tenía encima del closet y yo la agarré así escondido y tal. La agarré para verla. Ay, no. Y era Bien. una bicha no, no, así no. de grande. Sapégate. Y volví otra vez a ponerla en pero mi papá Pero tú guardaba no te la acuerdas de pistola que sin eso- balas. Sin balas. Sí, pero tú no te acuerdas de que era pesada. Era pesada, pesadísima. Ah, porque tú lo dices que la agarré y la puse cuando La yo toqué puse otra vez, pero la agarré pistola para de tío inspeccionarla, Roberto. para verla. No la podía levantar. Pero él no dejaba ni una bala adentro. O sea, tú podías agarrar la pistola. Ay, no, qué horrible la gente con pistolas. Yo toqué una y la levanté de un tío que la tenía en un carro. Te llama agarrándolo Porque para ver fui- qué era, porque sí. se te había perdido algo, ¿no? Fui a buscar algo que se me había quedado en el carro. Y después y que Las Y llaves. me dieron las llaves y fui sola. Y guardé el secreto como por 10 años.
En serio, lo dije de grande. Porque me daba miedo decir que había tocado la pistola chiquita y pensaba que me iban a regañar. Y no se lo dije a nadie. Después de un montón, cuando crecimos, cuando ya éramos grandes, le dije a mamá, un día yo toqué la pistola de tío Norberto y estaba sola, la agarré, estaba pesadísima y cuando la fui a ver era una pistola y yo dije, ¡ay! Lo metí otra vez y me costó demasiado, o sea, demasiado firifiri porque me costaba agarrarla. Sí, Qué loco. eso es horrible. Cuentos locos. Pero bueno, en la casa estábamos avisados que no se podía agarrarla. Y aquí en Madeira teníamos también una escopeta, no sé si es la misma. Sé que mi hermano la agarraba, le metía, como no teníamos balines, Ay, Dios le mío. metía piedritas chiquiticas. Él buscaba las piedritas redondas chiquiticas. Ah, pero sí la agarraba y la usaba. Ah, él sí, él las agarraba y llegó a matar un pajarito. Ah, qué horrible. Y me acuerdo que hicimos una fogata y lo asó. ¡Comió el pájaro! Ay, no, por favor. Y después le disparaba a un árbol que tenía unos membrillos. Ahora yo digo, Membrillos. ok, eso era normal para ti, ver animales, matarlos, asarlos, comerlos, pero ¿cuándo fue el punto donde tú notaste de que la gente civilizada, no sé, ahora ya no hacemos eso, tipo que la gente no va, mata un pájaro y se lo come? Cuando llegamos Aquí en Madeira, o tipo en Venezuela, cuando Estoy ya eras diciendo grande. que era llegamos grande. aquí y mi hermano agarraba la escopeta y hacían eso. Ah, por eso, o sea, fue en Venezuela ya En cuando Venezuela se tú acabó decías todo. Es como que no hubo esa etapa de pensar eso, porque era como Todo iba fluyendo. vivencia y te ibas Pero hubo un acostumbrando. momento donde tú dijiste, wow, o sea, en aquella época éramos Es demasiado que siempre, desde que bruscos, llegué, no, y desde ahora que- no. Desde que Ah. llegué a Madeira me di cuenta que venía de otro mundo diferente. Me di cuenta y dije, wow, sí, soy como diferente. Tengo una manera diferente de hablar, tengo una manera diferente de actuar, porque mi mamá solo nos llamaba una vez, éramos tan obedientes que no había como aquella rebeldía que había aquí. Claro, porque no podía ver si no te morías en ese lugar, si tú no hacías caso, te mueres. No, es que era, mi mamá llamaba, me acuerdo una señora amiga de nosotros vecina, que yo estaba en su casa como una cuadra, y mi mamá llamaba, Gilda, y yo ni me despedía, yo corría para la casa. Pasando un tiempo, mi mamá me llamaba 3, 4, 5 veces, y la señora me llegó a decir, Broma Gilda, madrilense. te convertiste. Sí. Gilda, tú ya no haces caso a tu mamá cuando te llama, no eres la misma de cuando llegaste. Ah, ¿viste? Se dio cuenta. Sí, ¿Y tú qué dijiste? no, o sea, no me había dado cuenta de eso Ups. hasta que ella me dijo. Yo decía, bueno, ya no hay el río, ya no hay... Sí, que hacían falta esas cosas. todo, La todo libertad eso, de la libertad, selva. todo. Aunque aquí tenías libertad porque ibas para la playa, pero era diferente. Sí, pero yo iba para la playa cuando nos mudamos a Ribera Brava, porque llegamos a un pueblo de mi papá, que es San Juan, y ahí vivimos un año No, bueno, pero eso es Rivera Brava. Arriba. arriba. No le quedaba tan cerca caminando. No me No, quedaba, no. yo no iba para la playa ahí, llegabas a cuarto grado y pasabas a primer año. Mi papá le dijo a mi mamá, mira, vamos a mudarnos para Ribera Brava porque los muchachos se van para el liceo y entonces les queda más cerca. Bueno, pero Gilda, entonces, María, al fin y al cabo, tenemos estas historias locas. Y muchas historias que mi hermano sabe mucho más que yo. Y hay Claro, porque como era más grande cosas. se recuerda más. Sí. ¿Que llevan cuántos años? ¿3 años? 2. Por lo menos 2 años ya Muchísimo. más memorias. Muchísimo. Me encantan todos los cuentos. Sí, es demasiado fino escuchar todo esto porque, como te digo, no vamos a echarles estos cuentos a nuestros hijos ni a nuestros nietos. La vida es totalmente diferente ahora. Y que tú lo hayas vivido es muy loco porque, Y claro, es lo eres que joven le digo, y- si vamos a Angola, hoy en día ya no se vive eso. Claro. Ya es otra época, ya hay modernización. Hay pueblos, olvídate, que hay están pueblos. igual de atrasados. No, pero no como por creo que en ejemplo Angola. hay indígenas y todo Sí, en el sí, Amazonas. todavía y todo. hay gente que vive Demasiado. así, con ese tipo de Sí, estilo de vida. sí, estilo de vida. Bueno, me encantó este video. Gracias por contarnos todas tus anécdotas. Esperamos que les haya gustado. Algunas. Obviamente dejen un like en este video y si tienen otra idea de video con la señorita Gilda, déjenla en los comentarios. Les mandamos un beso y nos vemos en el próximo video. Bye. Me siento de lado. ¿Sabías nada? Vivíamos Agachado. Estaba
parado como 20 veces y Ariana ha tenido que ir allá a activarlo. Ya no sabes, estábamos. ¿Y sabes qué? Yo creo que he estado todo el video así, siempre encorvada. Estábamos hablando. Gracias por contarnos todas tus anécdotas. Nos vamos a Angola. Yo quiero ir a Angola un día, solo para chequear. A chequear, a pasear, a ver si eso está como estaba. Tenemos que practicar el kimbundo Un mundo. El Kim Bom 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 Bom. y así recordar más Angola más.